Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todo lo que tienes que saber previo a la clasificación que vamos a vivir en el día de hoy. Antes tenemos la sesión de entrenamientos libres 3, pero por supuesto ya todo está enfocado a esa sesión clasificatoria y te vamos a contar ritmos, te vamos a contar palabras de los propios pilotos, te vamos a contar qué podemos llegar a ver durante el día de hoy y muchísimo más. Todo lo que tienes que saber estará detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero que quiero realizar es mediante los datos que teníamos de cómo ganaron el tiempo frente a sus rivales. Así quedó la diferencia entre Alonso, Russell y Verstappen, los tres primeros pilotos durante la sesión de Libres 2, durante las Libres 2, donde ganaba cada piloto su vuelta, donde vemos que sobre todo Russell es el piloto más rápido en la mayor parte del circuito, llegando hasta estar hasta un 46,5%, como estáis viendo. Pero Fernando, ¿dónde es más rápido que el resto? Bueno, pues sobre todo en la salida de la chicane de la 1 y la 2, vemos que ahí consigue ganar ventaja. Todo el primer sector, porque el Aston Martin va más cargado de aerodinámica, necesitarán más aerodinámica para poder funcionar y demás, lo tiene Aston Martin, como vemos esas curvas 4, 5, 6, 7, 8, aparece brevemente Red Bull, pero ya en la salida vuelve a aparecer Aston Martin. En la recta, ya entrando en segundo sector, ahí está aún todavía Russell, pero luego en toda esa curva 13 aparece Aston Martin. A partir de ese punto Russell, y también hay que deciros que Russell hizo su vuelta más tarde que los demás, más tarde que tanto Alonso como Verstappen, pero vemos que consigue ganar en todo el final del segundo sector, durante esas curvas 14, 15 y 16, llega a alcanzar una velocidad punta mayor. Aparece de nuevo brevemente Fernando Alonso en esa curva 21, 22, 23, que es una parte donde se requiere también bastante carga aerodinámica, por eso consigue volver a aparecer, y en esa larga recta está todo el rato Russell hasta la curva 27, que el que mejor la hace es Max. En salida vuelve a ganar el Aston Martin, que Aston Martin ha ganado mucho tiempo este fin de semana por lo que se ha estado viendo en salida de curva, así que en tracción sigue ganando bastante el Aston Martin como lo hacían en el año pasado. Así que bueno, esa es la comparativa bastante interesante. Por supuesto, también aún así deciros que Verstappen seguramente se estaba dejando bastante tiempo. ¿Cómo han sido los ritmos tanto de clasificación como de carrera? Ayer ya os trajimos unos ritmos estimados de lo que podíamos haber visto, pero estos son de la propia Fórmula 1. Su simulador dice que estos son los ritmos que tenemos para este fin de semana. Lo primero de todo, indicaros que por supuesto no es perfecto y también suele fallar en grandes ocasiones, pero bueno, más o menos según lo que pudimos ver, según las estimaciones que ellos han hecho, esto sería lo que tendríamos para esta sesión clasificatoria, con mucha igualdad por la pole, con un Red Bull que estaría al frente pero con una décima únicamente de diferencia, y entre Ferrari y Mercedes y Aston, que están exactamente igualados, habría muchísima igualdad. Aquí juega más incluso las manos y más en este circuito que es urbano que lo que el coche, porque habiendo tanta igualdad, 3 centésimas de diferencia entre Mercedes, Aston Martin y Ferrari, sería más cuestión de manos, cuestión de cerrar la vuelta perfecta, el poder estar al frente o no. Así que bueno, se puede llegar a pensar en todo. Yo creo que desde luego sí que en ritmo a una vuelta podemos estar pensando en eso. McLaren yo aún así diría que estaría algo más cerca. Luego un escalón por detrás ya estarían Williams, RB, Haas, Alpine y Sauber, según lo que pone la Fórmula 1. Pero más o menos, sobre todo los 5 primeros equipos, creo que en diferencias McLaren estaría algo más cerca y podríamos llegar a ver algo de este estilo. En ritmos de carrera ya la diferencia crece aún más, Red Bull tiene aún más ventaja. El segundo equipo aparece Mercedes, pese a los problemas que tuvieron, que ahora os contaremos, pero bueno, se supone que seguramente los habrán solucionado, aunque con muchísima igualdad desde Mercedes hasta Aston Martin. En ritmo a una vuelta no habría ni una décima por vuelta de diferencias según la Fórmula 1. Ayer se vio mucha igualdad. El problema aquí, ¿cuál surge? Yo no es por hacer que no tengáis ilusión en este sentido si lo veis únicamente por Fernando Alonso, pero el problema está con el Aston Martin, por lo que se vio en Bahrein, que el problema era cuando cargan de combustible, cuando le pones los 100 kilos de combustible para la carrera, en las primeras vueltas sufre mucho, no tiene tanto ritmo y ahí ampliaría la diferencia. A final de carrera estaba en Bahrein más igualado al resto, pero claro, había menos combustible y ya había perdido mucho terreno. Ojalá sea así, porque si es así nuevamente, igual que os decíamos en clasificación, jugará un papel muy importante las manos de los pilotos, quien sea mejor ejecutando
sufriendo cada vuelta, cada curva y consiguiendo clavar todas y cada una de las curvas. Pero si hay esa mayor diferencia por culpa de llevar el tanque de combustible más lleno y que el Aston Martin sea más lento, pues quizá podría decrecer un poco más. Ojalá sea así, porque desde luego lo que nos dejaría ver es que más allá de Red Bull, que ya os hemos explicado que desde luego Red Bull se ve muy superior, desde luego que habría una igualdad bastante grande y podríamos ver muchas cosas durante las carreras muy interesante, más aún teniendo en cuenta que ahora el DRS se activa en la segunda vuelta, en el primer paso por curva, por meta básicamente. Así que bueno, esos son los ritmos que nos ha puesto la propia Fórmula 1, como os he dicho antes también, por supuesto todo puede fallar, o sea que tampoco nos debemos de fiar. Según las tandas que pudimos llegar a ver, así sería como se habrían distribuido a lo largo de la parrilla. Estas fueron las tandas largas y los ritmos que tuvimos, con un Verstappen, que ya os lo decía ayer, o sea, el ritmo es insultante, medio segundo más rápido que su compañero de equipo. Luego Sergio Pérez ya hay más igualdad, pero aquí hay cosas ya curiosas, porque Norris es el tercer piloto, pero la tanda larga de Norris fue con duros. O sea, o iba menos cargado de combustible, o el resto iban más cargados de combustible, o el ritmo de McLaren es para pelear con Verstappen. Porque si no, por supuesto, no tendría sentido. Pero es que Piastri lo vemos 12º, que fue el que hizo el ritmo con medios. Bueno, ese es el ritmo de Lando Norris, lo que os estoy diciendo. Carlos Sainz estaría en esa cuarta posición, Russell, luego estaría Fernando Alonso, Alexander Albon se cuela aquí. Por cierto, hasta este punto sigue habiendo muchísima igualdad. También continuamos con mucha igualdad con un Leclerc, que la tanda larga de Leclerc es con blandos, así que bueno, como os digo, que tampoco podemos tomárnoslo al 100%. Luego estaría Azul y cerrando los 10 primeros pilotos, Ricciardo. Hamilton, que no se encontró del todo bien con el monoplaza, habrá cosas que cambien, Piastri, Magnussen, Ocon, Gasly. Bueno, estos son los ritmos que pudimos estar viendo de carrera durante las tandas largas. Aún así, de aquí salen esas simulaciones que han hecho la Fórmula 1, pero por supuesto todavía puede haber cambios y equipos que quizá no hayan mostrado todas sus cartas y demás. Opiniones de los pilotos, ¿qué es lo que piensan ellos? Bueno, pues Fernando Alonso se ha pronunciado al respecto después de haber liderado la segunda sesión de entrenamientos libres, donde se ha mostrado muy contento, se ha mostrado muy cómodo con el coche, sobre todo en ritmo a una vuelta. Ya decimos que efectivamente se puede soñar o no por la pole. Bueno, pues Fernando Alonso se mantiene cauto. Lo que dice es que no saben lo que han hecho los demás, no saben cuánta carga de combustible llevaban, qué mapas de motor llevarían, no sabían cuánto desplegaban energía, solo saben lo que ellos han estado haciendo. Ya en Bahrein en clasificación fueron fuertes y comenta Alonso que estaba muy cómodo con el coche. Ahora la clasificación será la prueba de verdad y veremos hasta qué punto es capaz de llegar. Mi sensación, yo creo que se puede pelear por una posición alta porque ya lo hizo en Bahrein. Porque en Bahrein el ritmo de carrera pues estaba para ser noveno, como fue noveno. Yo ya os he dicho que bueno, con una mejor estrategia, quizá, porque buscaron un coche de seguridad y salir beneficiados, no salió, pues eso es lo que tuviste que hacer, ¿no? Con una estrategia que hubiera sido la misma, hubiera quedado algo más cerca, pero ni siquiera para poder pelear a Piastri. Entonces, yo creo que este fin de semana, viendo además los ritmos de carrera que son bastante parejos, va a definirse mucho también por la clasificación y creo que sí que se puede llegar a pelear. El fin de semana pasado le faltaron 60 milésimas para ser tercero. Creo que pelear por la segunda fila es algo factible en el caso del día de hoy, luego que, por supuesto, salga la vuelta y lo cumpla todo. Alonso, aún así, como digo, se mantiene cauto. Sus palabras eran las siguientes: hoy me he sentido bien en el coche. Siempre está bien ser el más rápido en cualquier sesión, pero solo son los entrenamientos libres, así que mantenemos los pies en el suelo y nos centraremos en nosotros mismos. No sabemos lo que han hecho los demás en cuanto a modos de motor y cargas de combustible, así que no deberíamos leer demasiado los tiempos, pero aún así ha sido un día positivo. No hemos tenido ningún problema con el coche, hemos completado nuestro programa y hemos seguido perfeccionando la puesta a punto de la MR24 para obtener más rendimiento. You were looking fast out there today. How do you feel after that FP2 session? I feel good. Obviously, it's only free practice, as we saw last year and also in Bahrain. We are faster in free practice than in qualifying. I think we run different strategy in terms of fuel loads, engine modes, and so on. But yeah, we keep our program ahead. Not really any issues with the car. Setup possibilities also quite open for tomorrow. But yeah, definitely a good Thursday for us. Indeed. And looking ahead to the race day as well, we saw everyone going out doing their long runs. How are you feeling about the long run pace? We just jump out of the car and we have to come here to speak with you, so I have no idea. Por su parte, Carlos Sainz ayer tuvo un buen día, es decir, completó todo el programa,
no estuvo lento, pero ya sabemos que no se encontraba del todo bien. No es el primer piloto que corre estando indispuesto. Lando Norris recientemente, la temporada pasada, corrió también en España, si no recuerdo mal, con fiebre. Es algo que puede pasar y es algo que hay que seguir corriendo. Por supuesto, el problema está en que en Arabia Saudí, desde luego que es uno de los circuitos que menos quieres estar en esas condiciones, porque es un circuito muy exigente, pero además de ser muy exigente, es un circuito urbano, muy veloz, los muros pasan muy cerca y es que no te puedes perder ni una sola sesión, porque es este tipo de circuitos en donde en base a vas corriendo, vas haciendo vueltas, vas consiguiendo más confianza, vas apretando más, vas acercándote más a los muros y vas consiguiendo más tiempo. Si te pasa esto en Bahrein, pongámonos el caso, no quieres perderte ninguna sesión de Bahrein, pero por lo menos sabes que obviamente con el paso de las vueltas ibas a ir a mejor, pero te puedes llegar a perder un par de sesiones o quizá hacer un programa más reducido. En Jeddah no puedes hacerlo. Es un estilo Mónaco, por ejemplo, cuanto más vueltas des, pues más cómodo vas a estar, más confianza vas a tener, más te vas a acercar al muro y mejor vas a ir. Entonces ha estado indispuesto en este primer día, ya lo sabíamos desde el jueves, bueno, desde el miércoles, perdonad, que ayer fue jueves. Desde el miércoles que se tuvo que regresar al hotel, no pudo estar durante el día de medios, ayer tampoco se encontraba bien, aunque pudo completar todo el programa. Lo que esperaba Carlos Sainz en sus palabras que daba después de subirse al monoplaza es que hoy se encuentre un poco mejor, ya de por sí dice, no le preguntan si está totalmente recuperado y dice, con encontrarme un poco mejor a cómo estaba ayer, como estaba se refiere a ese mismo día, por supuesto será mucho más positivo para la clasificación, pero sobre todo su mente estaba en intentar, en ojalá que el sábado no esté indispuesto, no esté mal, no se encuentre como estaba ahora mismo, porque sobre todo dice, bueno, hoy en clasificación son vueltas, es una vuelta, vuelves a boxes, descansas, es otra vuelta, vuelves a boxes, eso va a ser así todo el día. En libres 3 quizá hay un pelín más de pues estar 5 vueltas, pero ya está, no creo que sea demasiado más en esta sesión de libres ahora, entonces que más o menos se puede llegar a lidiar como lo hizo ayer. Pero en carrera sí que 50 vueltas con esa intensidad que necesitas en Jeddah, estando indispuesto, no va a ser nada recomendable, así que espera poderse encontrar algo mejor, que hablando acerca de para hoy, para clasificación, lo ve todo muy igualado. Ve una batalla muy reñida que vamos a disputar durante esta sesión clasificatoria. Ya hubo mucha igualdad en Bahrein, en un circuito que, oye, las clasificaciones por supuesto son buenas, pero que sobre todo en este tipo de circuitos urbanos como Jeddah, acercándose al muro, donde ves que un piloto gana muchísimo porque ha rozado el muro en esta ocasión, se la ha jugado mucho, otro piloto se la juega y acaba colisionando contra el muro y podemos tener que si incidentes, que si demás. Va a ser una sesión muy buena, desde luego muy apetecible y donde va con tanta igualdad va a haber muchas ganas de poder disputarlo. Entonces en su predicción lo que dice es que va a haber una batalla muy reñida donde Red Bull se sigue mostrando, aunque sobre todo hacia ellos habla en general, no solo en clasificación sino en carrera, muy superiores. Menciona, lo vais a escuchar, lo primero que dice después de Red Bull es que Aston es muy fuerte aquí y luego lo que comenta es que tanto Mercedes como McLaren van a estar muy igualados y que habrá una batalla a 5 en clasificación, Red Bull, Aston, Ferrari, Mercedes y McLaren muy reñida. First of all, how are you feeling? It sounds like a pretty rough couple of days for you here. Yeah, I've had a very rough last 24 hours, if I'm honest. So yeah, happy to manage to do this Thursday and complete the run plan, but it's for sure been one of my toughest days on a Formula One car in such a demanding high G-force and having a stomach bug and being sick is not ideal, but hopefully for tomorrow I do a step better, and then for Sunday hopefully I'm 100%, but I need some rest now. What was it like stepping into the car, in this heat as well, especially? Yeah, no, not good. I must say that it was a struggle from FP1 all the way to FP2, especially the long runs when you do some continuous laps. The stomach doesn't really like it, but at least I got a first feeling for the car, even if I couldn't push it to the absolute limit. I got a first good feeling, gave my feedback to my engineers, and this will give me a decent base to work on tomorrow, and hopefully tomorrow I can feel better. Yeah, you're hopeful that you can make some progress overnight, come back tomorrow morning at least feeling semi-normal. A step better than today should already be enough. Obviously the main focus is the race, because tomorrow we only do single laps, across the whole day, but to do a 50-something lap race in a track like this, it's
going to be really demanding. So I hope that I can recover fully, because it's going to be a long one. Obviously, you're feeling awful, but just in terms of Ferrari's chances this weekend, what have you learned today? We learned that the Red Bulls keep being strong at this track, which for sure is the case. Aston seems to have done a good step also at this sort of track like they did last year. And then Merckx, again, very, very tight. The McLarens also, so it's a group of 5 teams there again where we are all very, very close to each other. It's a very tricky track to put the lap together, especially with a soft tire, always gives a strange feeling over one lap. So I hope that we can, out of all those 5 teams, nail it tomorrow. Aún así, vamos, la esperanza de Ferrari es el ritmo de carrera. En clasificación pueden pelear, por supuesto, pero Ferrari ha demostrado haber dado pasos hacia adelante en ritmo de carrera este año, y esto lo ha comentado Frédéric Vasseur, que esperan poder volver a demostrar un gran ritmo de carrera como lo hicieron en Bahrein, donde en clasificación estuvieron muy igualados. Ya vimos a un Russell que incluso pues pudo clasificar por delante de Sainz, pero en carrera fueron muy superiores, únicamente superados por Red Bull. Y comenta Frédéric Vasseur que esperan que esto vuelva a ocurrir en este circuito de Jeddah y poder ser los siguientes a un Red Bull que siga ahora mismo siendo altamente superior. Por parte del propio equipo Red Bull se ha pronunciado Max Verstappen, el piloto neerlandés, quien por supuesto pues parece que tiene todas las papeletas, ¿no?, para llevarse hoy la pole. Ojalá no fuese así, no por culpa de Verstappen, sino por tener algo de rivalidad. Bueno, si está competido, me da igual, por supuesto, que se la lleve Max, pero que esté competido en el día de hoy. Y eso mismo es lo que dice Verstappen. Cree que hoy podemos llegar a tener una batalla muy reñida, sobre todo porque comenta que hoy es el día donde los equipos están más cerca de Red Bull, es el punto fuerte de muchos de los otros monoplazas. Ellos, sobre todo, sobresalen en carrera. Entonces cree que ahí no habrá rival, básicamente, pero que hoy sí que podemos tener una batalla muy reñida por la pole, como ya ocurrió en Bahrein. Sus palabras eran las siguientes: volverá a estar muy apretado. Creo que ahí es donde los demás son probablemente un poco mejor que nosotros a una vuelta. Nuestro coche probablemente es un poco más vino en tandas largas. Creo que en general hemos aprendido mucho. Por supuesto, siempre hay cosas que mirar para mejorar el rendimiento a una vuelta, pero creo que también algunos equipos ya han usado un poco más de potencia, como hicieron en Bahrein, así que también lo tendremos en cuenta. Pero cuando pensamos en tandas largas, se ve de nuevo bastante bien, así que bastante contento con eso. So, first 2 sessions of the weekend done. Can you tell us what you've learned from today, especially that FP2 session? Yeah, I mean, I think it's been pretty good overall. Of course, you know, FP1 is always a bit more slippery, but I have to say they prepared the track quite well, to be honest, for like a street circuit. It wasn't too dirty. And yeah, the pace has been all right. FP2, long run, short run. I think overall we learned a lot again. Of course, there are always things that you look at to do better over one lap performance, but also I think some teams already they use a little bit more power, like they did in Bahrain. So we'll take that also into consideration. But when we went into the long runs, it looked again quite nice. So quite happy with that. And looking ahead to qualifying tomorrow, we know that your race pace is strong. We've seen that already. But qualifying single lap pace, how are you feeling for that? I feel quite good, but it will be again very, very tight. I think that is probably where other people are a bit better than us over one lap, and our car probably comes a bit more alive on the long run. Por cierto, comentaros que Lewis Hamilton fue sancionado en el día de ayer por impedir a Logan Sargeant. Ya hubo muchos problemas durante el día de ayer, los va a haber más durante el día de hoy en clasificación, porque es el momento más tenso, sobre todo en Q1, que están los 20 pilotos, pero Lewis Hamilton fue sancionado en el día de ayer con una reprimenda y con una multa de 15.000 euros. Así que bueno, simplemente ya comentaros por el propio piloto británico que ayer tuvieron complicaciones, no fue el mejor de los días para Mercedes. Siempre os decimos que Mercedes los viernes, bueno, pues prueban muchas cosas, ya el sábado traen el setup de verdad, hay veces que pueden fallar, por supuesto, pero ya luego como que dan un paso hacia adelante, un paso hacia el frente los sábados y veremos de qué son capaces de hacer hoy Mercedes. Pero ayer sobre todo Hamilton se quejaba con la parte trasera del monoplaza y espera que este W15, con el W15 Mercedes lo haya conseguido trabajar después de esta noche durante el gran trabajo que habrán realizado en simulaciones. Ha sido un día difícil, me faltaba un poco de confianza en la parte trasera del coche.
trabajamos un poco en la puesta a punto de una sesión a otra y cambiamos bastante la configuración. Sin embargo, el principal problema con el que tuve que lidiar tanto en Libres 1 como en los Libres 2 fue la parte trasera. Tuve algunos sustos importantes y en una pista de alta velocidad como esta debes tener esta plena confianza con el coche. Aún no lo he entendido del todo. Revisaremos los datos de esta noche para ver cómo podemos mejorar. George estaba claramente en un lugar más feliz con el coche hoy. Tomamos una dirección ligeramente diferente, así que esperamos poder aprender de ello y encontrar las soluciones adecuadas. Lo último a comentaros en el vídeo de hoy, estos son los neumáticos todavía disponibles a falta de una sesión de libres y ya la clasificación para todos los pilotos. Esto os lo traigo porque por si hay dudas de qué podemos llegar a ver durante esta sesión de libres 3, es bastante sencillo. Los pilotos van a querer dejarse 5 neumáticos blandos, los que sueles utilizar durante la sesión clasificatoria, y bueno, pues estos luego te los guardas también para carrera, aunque estén usados, suelen ser de 3 vueltas. El fin de semana pasado se dejaron todos los pilotos, o casi todos, porque los Red Bull no lo hicieron, solo fueron ellos, 2 neumáticos duros y 0 neumáticos medios, porque el duro era el neumático de carrera, ya lo vimos que hicieron todos blando, duro, duro, menos Red Bull que hizo blando, blando, duro. En esta ocasión va a ser seguramente la estrategia de carrera medio duro, aunque Fernando Alonso se quejó bastante del medio, al final va a ser medio duro, así que se van a dejar un duro y un medio, por lo que ya vemos que los pilotos que ya han usado el duro antes, como es por ejemplo los que os estoy señalando y tienen todavía disponible 2 medios, caso Verstappen, Pérez, Russell, Hamilton, Leclerc, los 5 equipos de la zona alta, todos los pilotos de hoy van a usar el medio y el blando para dejarse luego los 5 de clasificación durante los libres 3. Aquellos como los Alpine que han utilizado por ahora solo los medios, hoy en esta sesión pondrán duro y blando. Luego el único equipo que, por ejemplo, los Haas ya tienen solo un duro y un medio, seguramente utilicen en la sesión de hoy los 2 blandos que tienen hasta quedarse a 5. Que bueno, esto lo vi porque hubo una persona que me comentó también en comentarios de Fernando seguramente mañana pruebe los duros. Ya los ha probado y le va a tocar utilizar los medios en esta sesión porque el duro que tienen se lo quieren guardar para carrera. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que os hemos tratado y os hemos estado contando, que me encantará saber vuestra opinión previa a esta sesión clasificatoria. ¿Quién crees que se llevará la pole? Pues déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y deja tu me gusta, suscríbete para seguir apoyándonos. Hoy se vienen libres 3 y clasificación, así que se viene un día súper intenso y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.